Hermanos, buenas noches. Gracias a Dios que nos permite ser conscientes de nuestra necesidad de adorarle, nuestra necesidad de alabar su nombre, y por eso, aunque hemos tenido una responsabilidad social este día, pero no dejamos de centrar nuestros pensamientos en Dios y de saber de que necesitamos de Él y que por eso estamos aquí esta tarde para rendirle adoración a Él, como lo hemos hecho a través de las alabanzas y ahora al escuchar su palabra. Pero vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude en meditar su palabra esta tarde o esta noche ya, y que al salir de este lugar todos salgamos con la convicción de que somos sus hijos. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias. Hemos cantado, Señor, a ti, hemos alabado tu nombre, Dios, hemos declarado en las alabanzas que somos libres. Jesucristo en la cruz compró esa libertad para nosotros. Libres no para hacer lo que bien nos parezca, sino para hacer la voluntad de Dios, que ahora es posible al estar en Cristo. Padre, muchas gracias por habernos mirado, por haber puesto tus ojos en nosotros y habernos dado tu salvación, Señor. Padre, permítenos ser guiados por tu Espíritu Santo, Dios, en cada palabra, cada pensamiento, Señor, que permitas que podamos expresar esta noche. Permíteme, Señor, percibir tu dirección, por favor. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Amén. Amén. Bueno, ustedes tienen allí el título para esta noche, volviendo a el libro de los Hechos. Empezamos el capítulo 15 ya, hemos terminado el capítulo 14 con el primer viaje misionero del apóstol Pablo y Bernabé, y ahora estando de regreso otra vez a Antioquía para rendir una especie de informe sobre lo que Dios había hecho a través de ellos. El mensaje para esta noche es la iglesia llamada a custodiar el mensaje de la cruz. ¿Quiénes somos la iglesia? La iglesia no es este edificio, bonito por cierto, y agradecidos a Dios por habernos dado. La iglesia somos todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el sacrificio de Cristo en la cruz y en su resurrección. Ellos hemos venido a ser hijos de Dios y somos la iglesia del Señor. Nosotros somos la iglesia del Señor. El llamado es hacia nosotros, la iglesia llamada a custodiar el mensaje de la cruz. Ahora, para que tengamos la certeza de que a eso hemos sido llamados, mire lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en la primera carta, capítulo 3, y el verso, me parece, es el verso 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, y el verso 15. Dice así, Pablo le escribe a Timoteo alentándole a él como un anciano en la iglesia en Éfeso, le dice así, de esta manera: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y escuchen estas palabras ahora: columna y baluarte de la verdad. Pablo le está diciendo a Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Nos está diciendo a todos nosotros que estamos llamados a custodiar el mensaje de la verdad, el mensaje del Señor Jesucristo. Y por eso enseguida el verso 16 habla de Él, de su vida y obra, del alcance de la obra de Cristo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es el mensaje que debemos custodiar. Pero para eso necesitamos estar preparados justamente para cumplir esta responsabilidad
que tenemos como iglesia de ser columna y baluarte de la verdad. Y yo no sé cuán preparados estamos nosotros para defender nuestra fe, nuestras convicciones de fe a la luz de la palabra de Dios. No sé cuán preparados estamos. Pero esa, sin duda, es nuestra responsabilidad. Ahora, Pablo y Bernabé acaban de regresar a Antioquía de Pisidia tras su primer viaje misionero. Y hermanos, el viaje misionero no ha sido fácil. Desde que salieron de Antioquía de Pisidia, pasaron, como dice la Escritura, dice, por Perge y Panfilia, y ahí comienzan las primeras oposiciones para ellos. Luego pasaron por Iconio y Listra, y ahí también la oposición fue mucho más fuerte, resistencia e incluso hasta violencia. Sin embargo, a pesar de todo eso, muchos creyeron en el mensaje del Evangelio. Y por donde habían ido, la palabra de Dios había calado en los corazones de los gentiles. Eso nos deja ver el capítulo 14, versos 26 al 28, que es el contexto que da lugar al capítulo 15. Dice, de allí navegaron a Antioquía, desde donde había sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Dios los había usado tremendamente. Muchísimos hombres y mujeres gentiles entregaron sus vidas al Señor. ¿Fue fácil? No, no fue nada fácil, no es nada sencillo, no fue nada sencillo para ellos. Compartir el mensaje de salvación y ver el poder de Dios obrando en el corazón de estas personas, convirtiendo sus vidas al Señor. Como no es nada fácil hoy en día compartir la palabra de Dios también. Si usted ha pensado que de repente tocando puertas la gente va a estar dispuesta para abrir sus puertas y escuchar de usted el mensaje de salvación, pues estamos equivocados. La gente hoy día no tiene tiempo ni siquiera para sus propias necesidades, mucho menos para abrir las puertas y escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Creo que la gente se corre cuando ve que están llegando para compartir la palabra de Dios. Si nosotros mismos, los creyentes, somos a veces muy decidiosos para estudiar la Biblia, para leer la palabra, para hacer nuestros devocionales. Sí, los domingos somos más de 200 personas aquí. No hemos tenido los 2 primeros cultos. Suponía que iba a estar lleno este lugar. Nosotros mismos ponemos tantos reparos para la palabra de Dios. Esperamos mucho más todavía del mundo. Claro que sí. Dios les había abierto puertas a Pablo y a Bernabé para compartir su palabra. Verso 28 dice, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Qué lindo, entrenándoles, enseñándoles la palabra. Sí, claro, todos de alguna manera, hubiéramos querido estar en ese tiempo, haber sido enseñados por Bernabé, haber sido enseñados por Pablo, es un tremendo privilegio. Pero a través de la historia, Dios ha levantado grandes hombres de Dios que han escrito tremendos libros, doctrinalmente hablando, que nos sirven hasta ahora para nuestro beneficio y nuestro aprovechamiento en conocer mucho más profundamente la palabra de Dios. Sí. Así que lo que vamos a ver en el capítulo 15 es la primera gran crisis de la iglesia gentil. Una tremenda crisis se produce en la iglesia gentil. Después de que Dios había abierto las puertas para alcanzar a los gentiles, vemos que ocurre un tremendo problema en Hechos 15, que
quiere traer abajo las convicciones de fe de estos hombres y mujeres que habían rendido sus vidas a Cristo, pero que ahora, infiltrados en la iglesia, trataban de socavar sus convicciones y, lo más peligroso, trataban de romper la unidad de la iglesia. Pablo y Bernabé predicaron la verdad, pero no solamente predicaron la verdad, defendieron también la verdad. Así que es importante, trascendente para nosotros estar preparados también, no solamente para predicar el Evangelio, sino también para dar defensa del Evangelio. La mayoría de nosotros sí, quién sabe, nos preparamos para predicar, pero muy pocos nos preparamos para defender lo que creemos acerca de Dios. Y quién sabe, ahí está el gran problema de la iglesia hoy en día. Ahí está el talón de Aquiles de la iglesia hoy en día, que quién sabe no es una iglesia preparada para dar respuestas a las interrogantes que el siglo XXI tiene, viejas interrogantes del siglo XIX, pero que ahora han cobrado tremenda relevancia y saca a la luz que la iglesia no está preparada para responder a estas preguntas. Pero veamos qué nos dice. Porque nosotros como iglesia estamos puestos para ambas cosas: predicar la verdad con fidelidad y defenderla en este mundo donde hay muchas mentiras, tantas religiones y tanto relativismo también. Debemos estar preparados para dar una buena defensa de nuestra fe. Pero comencemos a mirar este pasaje de Hechos 15, 1 al 11, que habla de la controversia surgida en Antioquía. Ahora se nos dice, a la luz de estos versos que ha leído Alejandro, se nos dice que unos judíos venidos de Judea. Ahora tenemos que pensar, judíos de Judea tenían que ser personas muy, muy radicales, tremendamente radicales. Los judíos de Judea se pensaban que solo ellos eran el pueblo de Dios, el pueblo santo de Dios, pensando en el Israel del Antiguo Testamento. Radicales, como Pablo. Así que ya nos tenemos que poner en nuestras mentes, los judíos de Judea menospreciaban a todos los judíos que estaban en las demás provincias de Palestina. Así que teniendo eso en mente, ya sabemos el tremendo peligro que estaba corriendo la iglesia en Antioquía, esta iglesia que mandó al primer equipo misionero. La secta de los fariseos se nos dice que la secta de los fariseos son personas que guardaban celosamente la ley. Jesucristo muchas veces tuvo confrontaciones con los fariseos, con los escribas, con los saduceos. Así que no era de extrañarse que en poco tiempo también la iglesia tuviera ese tipo de confrontaciones. Así que como judíos sabían perfectamente la ley, sabían las tradiciones judías, eran hombres circuncidados porque así lo demandaba el pacto, así lo demandaba. Así que muchos de ellos habían entrado encubiertamente a la iglesia. Estaban perturbando la fe de los gentiles. ¿Qué cosas vemos en estos versos? En primer lugar, vemos la falsa enseñanza acerca de la salvación. Ahora, eso es tremendamente capital. Dice, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahora, estos hombres habían llegado de Judea, estaban enseñando que no era suficiente la obra de Cristo en la cruz por los pecados. Había también que cumplir los ritos del judaísmo. Ahora, hacer eso traía abajo la libertad que Cristo da por su muerte y resurrección en la cruz. Traía abajo la convicción de salvación de los creyentes gentiles. Pero también podía traer abajo la unidad de la iglesia de aquel tiempo. Una iglesia que Dios estaba usando para alcanzar a todo el mundo gentil
de aquel tiempo. Pasar a circuncidarse y cumplir las obras de la ley, lo que están diciendo es que no era suficiente el sacrificio de Cristo en la cruz, que había que hacer algo. Básicamente entonces, la acción de Cristo más las obras del ser humano traen salvación, es lo que estaban diciendo. Y hermanos, eso no es extraño hoy en día. La Iglesia Católica tiene ese concepto. Obras para justificarte. Los testigos de Jehová tienen el mismo concepto también, por eso los ves caminando por las calles y tocando las puertas de la casa, porque tienen su concepto de que tienen que compartir para asegurar el cielo, porque no están seguros. Los adventistas del séptimo día también, si no guardas el sábado, que es requisito indispensable porque lo marca la ley, no puedes decir que eres salvo. Los israelitas del nuevo pacto hacen exactamente los mismos, imitan todos los sacrificios del Antiguo Testamento y tienen el decálogo de la ley para cumplirlo, es decir, obras. Necios, porque nadie puede cumplir eso. Y además también no era el propósito de la ley. La ley no fue dada para salvación. Cuando uno mira Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, se nos dice lo siguiente. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No tenemos que hacer absolutamente nada. La obra de Cristo en la cruz completa, que da la posibilidad de que toda persona que pone su confianza en la obra de Cristo en la cruz y su resurrección, tiene la salvación. Es justificado por Dios. Por lo tanto, había una falsa enseñanza, una enseñanza que podría trastocar sus convicciones de fe, traer abajo lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en la vida de estos creyentes. La falsa enseñanza acerca de nuestra salvación, pensando que hay algo que falta, que tiene que ser hecho por nosotros. Obras. No, sí, habla de obras, la palabra de Dios habla de obras, sí, pero dice que aquellos que hemos sido llamados a la salvación, Dios nos ha preparado para buenas obras, para andar en buenas obras, como resultado, sí, de nuestra conversión. Estamos llamados a vivir como a Dios le agrada. Todo eso lo encontramos en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Así que lo que tenemos, la falsa enseñanza acerca de la salvación. En segundo lugar, lo que este pasaje del capítulo 15, versos 1 al 11, también nos dice que debemos enfrentar las falsas enseñanzas. Es decir, no tenemos que dejarlas pasar por alto. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, era un tremendo problema, era un serio problema. No era cualquier cosa. No era un grupito de personas levantándose. Tuvo que haber sido un asunto bastante delicado, muy, muy delicado. El asunto era serio, requería una respuesta concreta. No se puede dejar pasar la falsa doctrina. Hay que desenmascarar a aquellos que intentan socavar el fundamento y la unidad de la iglesia. No podemos dejar las cosas para más tarde. Tenemos que ser pertinentes para tocar los problemas cuando surgen. Hermanos, el apóstol Pablo, más adelante, en su despedida en Atenas, dice lo siguiente: porque yo sé
que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hechos 20, verso 29. ¿Sabes? Lo más triste es que la iglesia no es atacada. Lo vemos aquí en el libro de los Hechos. La iglesia no es atacada desde afuera, la iglesia es atacada desde adentro. Las tremendas controversias, los grandes conflictos surgen desde adentro de la iglesia. Pablo le dice lo siguiente a los Gálatas. Parece ser que este conflicto de Hechos 15, Pablo lo relata en Gálatas capítulo 2, versos 1 al 10. Es el relato de este pasaje de Hechos 15. Pero miren lo que dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 2 y verso 8. Miren lo que él dice a los Gálatas. Dice, mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Sea anatema. Qué tremendo. Nunca debemos subestimar a los que tratan de dividir o engañar a los creyentes. No debemos subestimar a nadie que trata de engañar a los hijos de Dios. Tenemos que enfrentarlos. Tenemos que estar preparados para eso. Así que ya vemos en esta controversia que surgió en Antioquía falsas enseñanzas acerca de la salvación. Tenemos como creyentes la responsabilidad de enfrentar estas falsas enseñanzas. Tenemos que desenmascarar a aquellos que tratan de romper el fundamento de la iglesia, romper la unidad de la iglesia. Pero en tercer lugar, este pasaje también nos enseña a que tenemos que acudir a aquellos que tienen la autoridad para acabar con el conflicto. Tenemos que saber a dónde ir, a quién acudir para dar respuestas, para tener respuestas frente a los conflictos que surgen en la iglesia. Ahora, la iglesia en Antioquía fue muy sabia porque dice allí, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y otros de ellos también. No solos, sino otros de ellos también. La iglesia entonces sabiamente determinó que Pablo y Bernabé y otros vayan hacia Jerusalén, hacia la iglesia madre, donde estaban los apóstoles, los ancianos, para darle solución a este tremendo conflicto que había surgido con las enseñanzas de estos judíos que habían venido desde Judea. ¿Sí? Pero es, hermano, interesante ver el relato, porque camino a Jerusalén, a la iglesia madre en Jerusalén, donde estaban los apóstoles, donde estaban los ancianos, Pablo y Bernabé iban testificando de lo que Dios había hecho a través de ellos y con ellos confirmando de esta manera la fe de los gentiles. Pasaron por Fenicia, pasaron por Samaria y dice que cuando ellos compartieron lo que Dios había hecho a través de ellos, se llenaron de tremendo gozo. Cuando llegan a Jerusalén, fueron recibidos también por los líderes de la iglesia, los ancianos, los apóstoles. Y Pablo y Bernabé, ¿qué hicieron? Contaron lo que Dios había hecho también a través de sus propias vidas. Pero este pasaje también nos enseña que debemos estar preparados para la sana doctrina. Debemos estar preparados en la sana doctrina para poder defender nuestra fe. Porque Pablo y Bernabé expusieron el problema. Se produjo otra situación acalorada porque dice el texto que se ha leído que algunos de la secta de los fariseos se levantaron y después de mucha discusión, como dice versos 5 al 7, así dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, no fue fácil.
No fue nada sencillo. La discusión se detuvo cuando Pedro se pone de pie, manda a callar a todos, y Pedro relata cómo Dios también obró a través de él para que gentiles comenzaran a conocer el mensaje de la salvación. Uno de ellos, Cornelio, de Hechos 10. Y él dice lo que Dios había hecho con él, y él era consciente de que el Espíritu Santo Dios también le había dado a los gentiles. Él habla de eso, la conversión de los gentiles, Dios dándoles el Espíritu Santo. Así que dice, no hay ninguna diferencia en cuanto a la obra de la salvación, tanto para los gentiles como para los judíos. Ambos tienen la gracia del Señor. Porque así termina el texto. Verso 11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. El apóstol Pedro está diciendo, gentiles y judíos igualmente son salvos por la gracia de Dios. Hermanos, ese es el relato bíblico. Ese es lo histórico. Ese es lo que hay en los versos 1 al 11. Pero yo quiero en esta segunda parte del mensaje hacer 3 preguntas que me parece surgen del texto. Surgen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Ese es el relato histórico, lo que pasó ahí en ese momento. Pero me parece a mí que ahora podemos reflexionar a la luz de lo que se dio en Antioquía, y que gracias a Dios había un liderazgo fuerte en la iglesia para defenderse de los falsos maestros y de las falsas enseñanzas. Sin embargo, nos plantea a nosotros un desafío para este tiempo. Así que me parece que a manera de reflexión podemos hacer algunas preguntas a la luz de este texto que acabamos de leer. Y las preguntas son estas. ¿Es la obra de Cristo suficiente para la salvación? ¿Es la obra de Cristo suficiente para la salvación? ¿Qué piensa usted? ¿Ha leído usted la palabra de Dios? Usted puede decir con versos bíblicos, sí, la obra de Cristo es suficiente para nuestra salvación. ¿Sabe? Permítame leerle algunos pasajes de la Escritura que nos ayuden en eso, a tener la tranquilidad y la certeza de que nuestra salvación no depende de lo que nosotros tengamos que hacer, depende exclusivamente de lo que Cristo hizo, de lo que Él hizo. Colosenses capítulo 1. Creo que todos conocemos esta porción de la Escritura. Capítulo 1, versículos 13 al 20, usted puede leer toda esa porción, pero yo solamente voy a leer 2 versos de este texto para que usted pueda tener la tranquilidad y la seguridad que eso es lo que tenemos en Cristo, la seguridad de que su obra es suficiente para la salvación. Versos 19 y 20, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Suficiente. No hay nada más que hacer. Cristo lo hizo todo, absolutamente todo. Y de toda esta porción de la Escritura, del verso 13 al verso 20, uno puede extraer estos 2 versículos 19 y 20 para afirmar, sí, la obra de Cristo en la cruz es suficiente para nuestra salvación. Verso 16 de Gálatas 2. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Porque nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es decir, la obra de Cristo en la cruz suficiente para nuestra justificación.
Tiene que tener textos como estos en su mente para que usted pueda saber cómo responder. Cuando alguien trata de quitarle sus convicciones de fe. Hebreos 9. Verso 11 y 12. Aunque usted puede leer todo el capítulo 9, pero solamente versos 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ni por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La obra de Cristo en la cruz, suficiente para nosotros en la salvación. Así que, hermanos, tenemos que estar tranquilos. Somos justificados por la obra de Cristo. Fue suficiente lo que Cristo hizo en la cruz para librarnos de la condenación eterna. Toda persona que pone su fe en Cristo tiene la salvación. Fuera de Cristo no hay quien salve. Entonces, ¿es la obra de Cristo suficiente para la salvación? Sí. No tiene usted que hacer nada. Usted sencillamente lo que tiene que hacer ahora es que en su amor a Dios, en su amor al Señor, tenemos que vivir como la palabra de Dios manda. Tenemos que vivir como a Dios le agrada, como respuesta al amor de Dios en nuestras vidas. Tenemos que disponer nuestro corazón para vivir como a Dios le agrada, pero en respuesta al amor de Dios. Pero nada hemos tenido que hacer nosotros. Ahora muchos dicen que aún ese pasaje de Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, cuando el apóstol Pablo habla acerca de la fe, habla como la fe como un regalo también de Dios para nuestra salvación, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. ¿Cuál es esto? ¿La salvación o la fe? La fe. Aún Dios, abriendo nuestro entendimiento por lo que se conoce en las Escrituras como la obra anticipadora del Espíritu Santo, quebrantando nuestro corazón e irremediablemente llevándonos hacia la salvación, ejerciendo fe en Cristo. Entonces, que nadie le quite la seguridad de la obra de Cristo en su vida, diciéndole que algo usted tiene que hacer. No tiene que hacer absolutamente nada. Solamente en respuesta al amor de Dios, lo que tenemos que hacer es lo que el Señor Jesucristo dijo: si me amáis, guardar mis, y sus mandamientos se irán. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. ¿En respuesta a qué? En respuesta al amor de Dios. Así que, hermanos, frente a la pregunta que nace de este capítulo 15, versos 1 al 11, a lo menos, ¿es la obra de Cristo suficiente para nuestra salvación? Sí, sí lo es, como lo acabamos de ver en estos pasajes. ¿Qué otra pregunta le podemos hacer al texto esta noche a manera de reflexión que nos ayude a nosotros a tener la tranquilidad y la certeza de que estando en Cristo, nada nos falta y nada nos puede quitar de estar en Cristo? ¿Cuál es entonces la finalidad de la ley? ¿Con qué fin entonces fue dada la ley? Y hermanos,
si usted quiere conocer muchísimo más acerca del contraste entre la fe y la ley, usted puede leer todo el libro de Gálatas. Y ahí encuentra lo que usted necesita saber acerca del propósito de la ley y la obra de la fe, para que podamos entender perfectamente cuál es el propósito de la ley. Pero déjenme leerles algunos versos solamente y específicamente del capítulo 3 de Gálatas. Voy a leer los versos 19 al 29, pero voy a tomar un solo texto ahí para que usted pueda entender el propósito de la ley. Pero dice así, versos 19 al 29 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenado por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a la promesa de Dios. En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por fe. Ahí está el propósito de la ley. Dice versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. La palabra ayo ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por fe. La ley nos hizo ser conscientes de nuestra condición de pecadores, de nuestra condición de no poder acercarnos a Dios, de no poder hacer nada, absolutamente nada, para acercarnos a Dios. Por eso la ley nos dejó bajo condenación. Ese es el propósito de la ley. Así que cuando pensamos en la finalidad de la ley, fue esa: darle al hombre la conciencia de convicción de pecado, dejarlo bajo la condenación y la insuficiencia del hombre, su incapacidad para hacer algo, para arreglar su condición delante de Dios, a fin de que pudiera ver ¿qué? La gracia de Dios. Y pudiera ser justificado por medio de la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. Esa es la finalidad de la ley. Cristo cumplió la ley por nosotros perfectamente. Y como la Biblia dice que estamos en Cristo, en Cristo hemos cumplido también la ley. ¿Qué hacemos entonces? Como creyentes mirando la ley, Dios nos da la capacidad para poder vivir observando también la ley. No para salvación, porque ese no es el propósito de la ley. La finalidad de la ley fue darnos a conocer nuestra incapacidad para poder acercarnos a Dios, como lo dice este texto. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y lo confirma el verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo sois revestidos. Bautizados es puestos en la persona de Cristo. Así que hermanos, no, otra vez,
lo que tenemos que hacer es sencillamente obedecer la palabra. Vivir obedeciendo la palabra de Dios. El apóstol Pedro lo diría de esta manera. Permítame leer lo que el apóstol Pedro, pensando en la manera en que los creyentes debemos de vivir, dice lo siguiente: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, luego dice lo siguiente: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir cada día con temor de Dios. Eso nos lleva, hermanos, a pensar en nuestra vida diaria. Eso nos lleva a pensar en lo que estamos haciendo cada día con nuestras vidas. Nos lleva a pensar si es que nuestras acciones honran a Dios. Si somos temerosos de Dios, si somos conscientes de que la presencia de Dios está en nosotros, en la persona de su Espíritu Santo. Si somos conscientes de que no hay ningún instante de nuestras vidas en que Dios no sepa lo que estamos haciendo. Y creo que ese es nuestro gran problema, el pensar que Dios no ve lo que hacemos. No, Dios ve perfectamente lo que hacemos. Sí. Por eso mira el Salmo 139 y te asombrarás de cómo el salmista dice: delante y detrás me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Si me voy a las alturas, ahí estás tú. Si me voy al profundo, ahí también estás tú. No hay ningún lugar, no hay ningún espacio donde yo pueda esconderme de Dios. Todo lo que hago, Dios lo ve. Dios lo ve. Así que eso me lleva a pensar seriamente en lo que estamos haciendo con nuestras vidas. Entonces, ¿es la obra de Cristo suficiente para nuestra salvación? Sí, sí lo es. Sí lo es. ¿Cuál es la finalidad de la ley? La finalidad de la ley no es darle al hombre salvación. La finalidad de la ley es darle al hombre conocimiento de su pecado. Hacerle mirar su incapacidad, su impotencia para agradar a Dios. De tal manera que la gracia de Dios se hace visible para el pecador. Esa es la finalidad de la ley. Y una tercera y última pregunta para terminar esta noche. Podemos preguntarle al texto también: ¿es Cristo el único camino a Dios? ¿Es Cristo el único camino a Dios? Porque, hermanos, hoy en día, con todo lo que estamos viendo, con ese dicho que dice todos los caminos conducen a Roma, se piensa también que todas las religiones llegan a Dios. No es verdad. No, la Biblia no avala eso. Cristo es el único camino para llegar a Dios. Pablo, hablándole a Timoteo, le dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otro mediador, no hay otro camino. Y el mismo Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Suficiente. Suficiente. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Como creyentes, lo que tenemos que hacer es justamente predicar eso. Predicar esa gran verdad, anunciar esa gran verdad, que no hay otra manera de llegar al Padre. Que no hay otra manera de tener comunión con Dios. Que no hay otra manera de lidiar con nuestros pecados. Que solo Cristo es el camino para llegar a Dios. Solo Él. Pero es un camino
desafiante. Es un camino que te impide hacer lo que tú quieras, que nos impide hacer lo que se nos da la gana, que se nos impide hacer lo que bien nos parece. Es un camino que te llama a hacer lo que a Dios le agrada. Por eso Jesús dijo, ancho es el camino que lleva a la perdición, angosto es el camino que lleva a la salvación. Para prefigurar que era Él el único camino. Y siendo Él el único camino, tampoco sería fácil transitar por Él. Por lo que acabamos de ver en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, o lo que vemos desde el inicio de la predicación de Hechos 2, Hechos 3. Lo difícil que es, sencillamente, en un mundo contrario a Dios, vivir como a Dios le agrada. ¿Cómo concluimos? Hoy en día hay también falsos maestros introduciendo falsas enseñanzas en las iglesias. Y están llevando cautivos nuestras mentes, desviándonos del camino de la verdad. Personas que dicen ser cristianos, pero que niegan que la Biblia sea palabra de Dios. Sí. Que miran a Cristo como Dios sin vivir piadosamente. Que hablan de Dios, pero que no se someten a Él. Que dicen ser cristianos sin someterse al señorío de Cristo. Grupos como Iglesia Emergente, Cristianos Progresistas, etc. Lo triste es ver que la Iglesia de Cristo en América Latina está muy ligada ahora a la política y expone de esa manera la santidad de la Iglesia por un poco de poder, por un poco de vanagloria. Lo digo porque cuando ustedes miran las noticias, y yo espero que ustedes miren noticias, espero que miren lo que pasa en el mundo hoy en día. Las elecciones en el Brasil están a punto de llevarse a cabo. Y saben qué bolsón de electores están peleando el presidente actual y Lula da Silva. ¿Saben qué bolsón de electores están peleando Bolsonaro y Lula da Silva? El voto evangélico, para que lo sepan. El voto evangélico. Dicen que con el voto evangélico cualquiera de los dos puede ganar, porque en Brasil 35% de la población votante es cristiana evangélica. Por un poco de poder, por un poco de autoridad en la sociedad, por orgullo y vanagloria, estamos dejando la santidad de la Iglesia. ¿Se dan cuenta? Hoy en día nadie nos dice que nos circuncidemos. Hoy en día nadie nos dice que cumplamos la ley. Son otras cosas los que están llamando la atención de los creyentes. Cosas como estas. Cosas como estas. Que estamos dispuestos a dejar nuestra fe por un poco de poder, por un poco de autoridad, por un poco de vanagloria. ¿Le ha pasado al Perú? Claro que nos ha pasado. Nos pasó en la década de los 90, nos pasó en los 95, nos ha pasado en la elección que hace poco tuvimos
presidenciales. Hoy en día, igual, los candidatos también se han peleado el voto de la iglesia evangélica. Y escondidamente, muchísimos líderes evangélicos han tenido conversaciones con muchísimos líderes políticos. Yo tengo en mi WhatsApp a un hermano de la ciudad de Lima que me mandaba tremenda publicidad de uno de los candidatos para la alcaldía de Lima. ¿Se dan cuenta? La iglesia ha abrazado ahora este tipo de cosas. Y hermanos, va a pasar exactamente lo mismo que lo que pasó en el siglo IV, siglo III, con Constantino. La iglesia perdió su vida de piedad y la iglesia se mundanalizó. Y está pasando ahora también. Por eso casi nadie tiene problemas con ser cristiano. No, nadie. Pero un verdadero hijo de Dios hace como Pedro dice: si hemos dicho que tenemos a Dios por Padre, vivamos piadosamente todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Estamos haciendo eso? ¿Estamos viviendo así? Esa es una respuesta que solo usted puede dar. ¿Cómo está en su trabajo? ¿Cómo hace las cosas en su trabajo? ¿Cómo está en su familia? ¿Cómo hace las cosas en su familia? ¿Cómo está en su vecindario? ¿Cómo hace las cosas en su vecindario? ¿Cómo usted se deja ver en la sociedad? Eso solo lo sabe usted y Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. El relato histórico, Señor, nos muestra esta tremenda controversia. Para ese tiempo, esa era su lucha, Dios. Pero esa lucha, Señor, llevaba a preguntarse: ¿es Cristo suficiente para la salvación? Llevaba a preguntarse: ¿cuál es la finalidad de la ley? Llevaba a preguntarnos también: ¿es Cristo el único camino? Y Padre, eso hemos tratado de hacer con tu ayuda esta noche, dar respuesta a esas tres preguntas. Señor, a medida que te conocemos en tu palabra, a medida que profundizamos en ella, mayores serán, Señor, nuestras convicciones y certezas de fe, Señor. Para que cuando lleguen los momentos de tentación en la vida, como los que ocurren en nuestro país, Señor, con la política, no podamos vender nuestra conciencia y nuestra fe, como ocurrió con Esaú, Señor, cuando vendió su primogenitura por un plato de frijoles. En este tiempo sería por un poco de poder, por un poco de autoridad, Señor. La iglesia, tu iglesia, Señor, está llamada a vivir en piedad, en santidad. Y tenemos que serlo, Señor, en cualquier lugar donde estemos. Esa es nuestra lucha, Señor, ahora. Vivir auténticamente nuestra vida cristiana. No importa, Señor, la reacción del mundo, con tal de que honremos tu nombre con nuestras vidas, Señor. Otras son las luchas de este tiempo, Señor. Otras son las cosas de este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias por seguir cuidándonos, seguir guardando nuestros corazones. Amén.